Buenos días tengan todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar un momento sobre el pasaje bíblico de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos del 8 al 3 y el 4. Esto dice el Señor: Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte. Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrollé ante mí, estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escritas lamentaciones y amenazas, y me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes aquí, cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel. Y me dijo: Hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Bueno, pues este pasaje del profeta, no olvidemos que los profetas son personas mensajeros de Dios, ¿verdad? Que hablan lo que Dios les dice. En el Antiguo Testamento era muy marcado el liderazgo de un profeta, la vocación de un profeta, la misión de un profeta. Y tenían mucho conflicto los profetas porque regularmente son matados a espada, la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la sociedad empieza a corromperse y la corrupción es señalada, y cuando se señala a una persona que está cometiendo algo que no es correcto y esa persona está inclinada hacia el pecado, pues ¿qué creen que van a hacer? Van a empezar a obstruir. Y cuando el pecado se convierte en un pecado de comunidad, es decir, un estilo de vida, como un ejemplo para que comprendamos, el aborto. Ese es un estilo de vida que quieren implantar en la humanidad. ¿Cuál es el estilo de vida? La muerte de los inocentes, la cultura de la muerte, como decía San Juan Pablo II. Entonces, los profetas hablan en el nombre de Dios y es por el medio en que Dios sigue manifestándose su voluntad y sigue tratando de ayudar y corregir a su pueblo, ¿verdad? Siempre vamos a nosotros a seguir viendo esa dinámica, vamos a seguir tratando de comprender que el profeta siempre va a luchar contra corriente. Y aquí le dice, esta analogía es, cómete este libro, ¿verdad? Es decir, escucha mi palabra, asimílala, llévala a tu corazón y ten la fortaleza de ir y enseñarles y decirles a los demás lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Devoraba, dice el profeta. Cuanta palabra de Dios yo encontraba, la devoraba. Y aquí nos habla de que se la pone en una visión que tiene el libro, el pergamino, y le dice: cómetelo. Y él se lo come y dice que le supo tan dulce como la miel. Le supo tan dulce como la miel. Y entonces dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Cuando Juan el Bautista llega, es el último profeta del Antiguo Testamento. Con él se cierra la historia de los profetas del Antiguo Testamento. Y con él se abre el camino hacia la venida de Jesús el Mesías. Él es el precursor, es el que prepara el camino del Señor. Entonces este hombre se va al desierto y él se alimenta de langostas y miel silvestre, ¿verdad? Dice el Evangelio que de eso se alimentaba, ¿verdad? Entonces su alimento principal era proclamar el reino de Dios. ¿De qué te llenas? ¿De qué te hartas tú? Si tú no lees la palabra de Dios, entonces ¿qué les proclamas a los demás? ¿De qué les hablas a los demás? La palabra de Dios es importante. La palabra de Dios, dice San Pablo, sirve para corregir, para amonestar.
La palabra de Dios es una espada de dos filos, dice también San Pablo. Entonces, nosotros al ser bautizados, nosotros nos convertimos en la unción que nos dan de sacerdotes, profetas y reyes. En la coronilla de nuestra cabeza hubo una unción. Y entonces nosotros somos ungidos, porque somos hijos de Dios. ¿Somos sacerdotes? Sí. Nuestro sacerdocio es un sacerdocio que tenemos que ejercer, en donde Dios nos pone a dar esos frutos. ¿Puede ser el sacerdote ministerial? Sí. Puede ser el sacerdote matrimonial, el sacerdocio del matrimonio. El sacerdocio en la vida pública, sí. El sacerdote es la persona que cuida de la vida de la persona, que atiende la necesidad de la persona. Principalmente la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, principalmente el que la persona camine por una vida recta, por una vida de justicia, por una vida de compasión, de amor, de caridad. Ese es parte del sacerdocio que todos nosotros los católicos lo tenemos, de hecho todos los bautizados, si están bautizados en la Trinidad, tienen ese sacerdocio. Y también de ser sacerdote, también eres rey, porque heredas el reino de Dios. Porque Dios, al enviar a su Hijo, nos lo envió para salvarnos a nosotros. Y Jesús, al salvarnos, nos hizo hermanos en Él y nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Entonces heredamos el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Pues todas las cosas que Dios nos da. Pero si tú no lees la palabra, pues tú no sabes quién es Dios. Tú solamente tienes tus ideas de Dios, de que tiene que detener la plaga, que no haya guerra, que haga este milagro, que cambie a esta persona. Dios es mucho más que eso. Entonces, el reino de Dios es justicia y es paz, dice el Evangelio. Es armonía. El reino de Dios es amor. El amor todo lo perdona, todo lo espera. Ese reino tú lo tienes en tu corazón. Si tú no lo sacas, si tú no lo muestras, si tú no lo vives, es porque se te olvida leer la palabra de Dios para que te recuerde, porque la fe es una fe viva, no es algo que sucedió y ya, todos los días, es como tú estás vivo. ¿Y qué significa estar vivo? Que todas tus células están trabajando activamente en tu cuerpo y hacen que tú hables, que tú oigas, que tú comas, que tú duermas, que tú trabajes, que tú te mueves, que tú pienses, que tú coordines tu lengua con tu cerebro, ¿verdad? Y dice también que somos profetas. Entonces, se creía y los profetas tenían esas facultades de decir lo que iba a pasar, ¿verdad? Y entonces parece como que queda como este estereotipo de que un profeta solamente te va a decir lo que va a pasar. Pero no es así. En nuestro sacerdocio, en nuestro reinado y en el don de ser profeta, es que tú tienes que anunciar lo que has recibido. ¿Y qué he recibido? A tu Salvador, la Santísima Trinidad. Entonces tú tienes que irlo a proclamar a tiempo y destiempo. Hay veces te acogen, hay veces te apedrean, hay veces no te quieren hablar. No es fácil. Toda la historia de la salvación es un reto para el que proclama la verdad. Y hay veces hasta causa miedos, ¿verdad? Como Jonás, ¿verdad? Que dice, yo no, y se esconde, ¿verdad? Dice, yo no quiero, ¿verdad? Yo no quiero hacer eso. Y rehuye. Y Jesús viene y nos da ese modelo de valentía, de todos los días hablando de la palabra de Dios y en las noches orando y nutriéndose, ¿verdad? Comiendo la palabra de Dios. Yo sé que el Santo de Dios necesitaba más. Sí, porque es un recibir para dar, es un recibir para dar, es un recibir para dar.
Entonces, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Es una invitación para que tú, como padre de familia, como patrón, como líder, como persona sencilla, como hermano, como cualquiera que sea tu misión en esta tierra, porque tú no veniste de Oquis, ¿eh? Tú no fuiste el pilón, como dicen cuando fui el último. Yo nací por accidente, dice las personas. No, hermano. Ese vocabulario no es de Dios, eso no es cierto. Tú naciste porque Dios te envió a cumplir una misión. Tienes que proclamar el reino de Dios, dice San Pablo. Ay de mí si no proclamo el evangelio. Ay de mí. Entonces, si tú tienes ese llamado, todos lo tenemos. Tenemos que ejercerlo. Que el Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.